bueno, directora del Instituto de Filosofía y coordinadora, bueno, junto con Belén Liedo, Víctor García Alemán y José Manuel Iglesias, de este curso, este seminario de jóvenes investigadores. Esta es la segunda sesión. Yo voy a hacer solo una pequeña bienvenida para recordar, sobre todo si hay alguien que no estuvo en la sesión anterior, que el título del curso es Conceptos filosóficos para una reflexión transdisciplinar y intentamos a lo largo de 6 sesiones, primero hacer 5 sesiones dedicadas a 5 conceptos diferentes. Empezamos en la sesión anterior tratando el concepto de disrupción. En la sesión de hoy nos toca tratar el concepto de libertad. Y los conceptos los vamos tratando transdisciplinarmente, de forma que las distintas ponencias intentan dar un poco respuesta a cómo estos conceptos funcionan, ¿no?, en distintos planteamientos filosóficos. Para el día de hoy, la libertad, decíamos, es un concepto axial en buena parte de debates tan actuales como los relativos a la intersección entre tecnología y privacidad o tecnología y derecho, que son un poco los ejes, ¿no?, de la ponencia de hoy. Yo solo quería daros la bienvenida y le voy a pasar entonces ahora la palabra a José Manuel Iglesias, que es uno de los coordinadores de este seminario y el moderador de la sesión actual. Y muchas gracias a todos los que estáis presentes y vais resistiendo. Yo quería dar las gracias a Concha y a todos los que habéis preparado este curso, porque creo que es muy importante que los más jóvenes tengáis espacios para contarnos qué temas os interesan y cómo trabajáis sobre ellos. Y yo tenía mucho interés y por eso le doy las gracias a Concha, al Instituto y a todos vosotros por prepararlo. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias, Concha, muchas gracias, Margarita. Como ambas han dicho, ¿no?, estamos aquí en esta segunda sesión de este curso, Conceptos filosóficos por una reflexión transdisciplinar. Y hoy nos encargamos de un concepto clásico en la filosofía, como es el concepto de libertad, pero como bien ha dicho Concha, lo vamos a abordar desde una perspectiva diferente, ¿no? Vamos a hacerlo desde una perspectiva interdisciplinar, donde se van a engarzar diferentes materias, diferentes formas de entender la realidad y de entender al ser humano propiamente dicho. Un poco en la línea de las investigaciones que se vienen desarrollando en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde se imbrican la filosofía con la ética, con la ciencia, con el derecho. En esa línea, la primera ponencia de hoy corre a cargo de Víctor García Alemán. Víctor, que está aquí sentado a mi lado, es investigador FPU en el Instituto de Filosofía del CSIC. Es graduado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2015, graduado en Filosofía con Premio Extraordinario de Titulación y Premio al Mejor Expediente Académico de la Universidad de La Laguna en el año 2019. Además es máster en Investigación en Filosofía por la Universidad de La Laguna, la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza en el año 2020. Sus investigaciones versan sobre filosofía y metodología de la historia, especialmente atendiendo a nuevos usos de las fuentes, y sobre la historia de la filosofía y del pensamiento político de la modernidad. En esa línea tiene trabajos ya publicados en revistas y editoriales de impacto, como por ejemplo La religión du oro, a través de sus postales, una comparativa de las imágenes actuales con las del Portugal salazarista, Endouro turístico, representaciones, recursos y políticas, y de la segunda línea, relativa a la filosofía de la modernidad, también tiene publicaciones, concretamente por seleccionar una que se titula El republicanismo de Mary Wollstonecraft y el problema de la corrupción, en la idea de corrupción en los siglos XVIII y XIX, forjas y resignificaciones, la cual está en prensa. Además, bueno, Víctor forma parte del grupo de investigación Teoría con Praxis en el instituto y hace su tesis con Concha, que ha hablado anteriormente. Nos va a hablar, el título de su ponencia es Libertad como concepto político, y de alguna manera o viene a articular el papel de una introducción más teórica, más filosófica a la sesión de hoy. Así que sin más, ya le doy la palabra a Víctor y os agradezco a todas y a todos vuestra presencia y bueno, que aguantéis en el curso, como ha dicho Concha.
Bueno, pues como ha señalado José Manuel Iglesias, el título de mi ponencia es La libertad como concepto político. Parece un tema que en comparación con los otros dos que se van a tocar hoy es excesivamente clásico y tal vez poco novedoso, y es que desde la segunda mitad del siglo pasado ya ha sido habitual la reflexión sobre el concepto de libertad, así como reflexión sobre sus múltiples derivaciones, liberal, liberalismo, libertarismo, etc. El ímpetu que hay detrás de la ingente producción literaria respecto a este concepto no parece que tenga visos de finalizar pronto. De hecho, pareciera que los intensos y complicados procesos de globalización que definen nuestro mundo, así como determinadas direcciones que toma la esfera política, y bueno, estamos en Madrid, ¿qué se va a decir? Hacen necesario continuar la reflexión sobre este concepto. No quiere decir esto que no hubiera reflexión sobre la libertad con anterioridad al siglo pasado, desde luego que lo había y ya lo veremos. Un problema evidente que fue resaltado ya hace un tiempo por Rosseles y que es común a muchos de los conceptos empleados en la teorización política y en las ciencias sociales radica en que estos conceptos, como el de libertad en su larga gestación histórica, han ido acumulando un sinfín de significados que se asientan como estratos semánticos que son similares a capas geológicas. El concepto de libertad y la libertad misma no parecerían ser susceptibles de un abordaje sencillo, pero creo que vale la pena tratar de identificar algunos de esos estratos depositados en el concepto para en futuras investigaciones posteriores, rastrear otros términos que giran en torno a este concepto y a su campo semántico, por ejemplo, el concepto de propiedad, el de igualdad, el de autosuficiencia, etc. Isaiah Berlin, en un ensayo que ya es un clásico sobreconocido por todos, los conceptos de libertad, señaló esto mismo indicando que, y cito textualmente, igual que la felicidad y la bondad, y que la naturaleza y la realidad, el significado de este término, de la libertad, se presta a tantas posibilidades que parece que haya pocas interpretaciones que no le convengan. En dos conceptos de libertad, Berlin señalaba que entre los múltiples sentidos que tiene la palabra libertad, dos de ellos son fundamentales. La libertad en sentido negativo, que sería aquel sentido, según Berlin, implicado en la respuesta que contesta a la pregunta ¿cuál es el ámbito en que al sujeto se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas? Y la libertad en sentido positivo, sentido que estaría implicado en la respuesta que contesta a la pregunta de qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra. Aunque esta distinción no fue inventada por Berlin, quien señalaría que se basaba en investigaciones de carácter histórico, lo cierto es que la distinción llevada a cabo por él se convirtió en canónica. Dediquémosle un pequeño minuto. La libertad negativa consiste en un espacio de indiferencia en el que no debería haber interferencias legales o sociales con la libertad de los individuos para vivir sus propias vidas de acuerdo con sus propias elecciones. La libertad positiva, por su parte, sería la libertad de los individuos de ser movidos a actuar por razones positivas o propósitos conscientes, fines, que reclaman el derecho de actuar desafiando a las autoridades en posible desacuerdo con tales fines. La libertad negativa, para Berlin, dice, en este sentido, la libertad política es simplemente el ámbito en que un ser humano puede actuar sin ser obstaculizado por otro. Sobre el segundo concepto, el de libertad positiva, afirma: el sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean. Según esta breve caracterización, se trata en efecto de dos cosas distintas. La libertad negativa respondería a la pregunta ¿puedes hacer lo que quieres? En cambio, la libertad positiva nos remite a la siguiente pregunta: ¿puedes elegir el objeto de tu querer? Esta distinción trataría de captar conceptualmente una diferencia intuitiva entre la libertad entendida como ausencia de interferencias en mi conjunto de oportunidades y la libertad como capacidad de elegir bien dentro de ese conjunto de oportunidades. Bien. Esta distinción berliniana entre libertad negativa y libertad positiva ha sido discutida y criticada ampliamente. Lo que voy a presentar hoy son dos críticas republicanas a esta distinción.
En primer lugar, la crítica llevada a cabo por dos representantes de la recuperación del republicanismo en el mundo anglosajón, Philip Pettit y Quentin Skinner, y en segundo lugar, la crítica que ha llevado a cabo el republicanismo democrático y socialista, el republicanismo plebeyo. Antes de presentar estas críticas republicanas a la propuesta berliniana, vale la pena hacer un muy breve recorrido de la historia del republicanismo para entender el origen y el sentido de estas críticas. Hacia mediados del siglo pasado, el republicanismo comenzó a aparecer como programa de estudio en las universidades estadounidenses, y la centralidad del liberalismo político empezó a ser disputada en los estudios historiográficos acerca de los orígenes intelectuales de la Revolución Americana. En 1975, John Pocock publicaría El momento maquiavélico, una obra que supuso un punto de inflexión e inauguró un nuevo paradigma historiográfico. En ella, Pocock planteaba el debate americano como la última manifestación de una tradición que consideraba bimilenaria y que era la tradición republicana recuperada por el Renacimiento cívico, que consistiría en una reformulación de ideas de una serie de ideas claves de origen aristotélico. Frente a esta continuidad teórica entre aristotelismo y republicanismo, a principios de los años 80, Quentin Skinner elaboró una interpretación del republicanismo alternativa a la propuesta de Pocock, en la que la recuperación de Aristóteles no aparecía como necesaria para articular una cierta ideología republicana. En su lugar, Skinner destaca la centralidad del concepto de libertad que Maquiavelo y otros pensadores republicanos utilizaron, un concepto de libertad que, según Skinner, se había desarrollado a partir de fuentes principalmente romanas, por ejemplo, Cicerón o Salustio. Por ello, afirma Skinner, el lenguaje de la tradición republicana moderna era deudor de las elaboraciones filosóficas e históricas romanas, y por ello tal vez deberíamos referirnos a la libertad en este sentido no como libertad republicana, sino como libertad neorromana, a la libertad teorizada por pensadores como Maquiavelo y otros republicanos. Partiendo de estas obras de Skinner y de este intento de mostrar la particularidad del republicanismo, profundizando en el concepto de libertad utilizado por Maquiavelo, Pettit desarrolló en su libro, otro libro clásico, Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, la posición según la cual el republicanismo se funda en el ideal de libertad como no dominación. Para Pettit, la concepción republicana de la libertad sería una tercera concepción frente a esta clásica dicotomía berliniana que diferenciaba entre libertad positiva, libertad para, supuestamente republicana y potencialmente totalitaria según Berlin, y libertad negativa, libertad de, supuestamente liberal. Si la libertad negativa sería la ausencia de interferencia, la libertad republicana sería la ausencia de dominio por parte de otros, la libertad como no dominación. Esta idea de una tercera concepción de la libertad ha sido continuada posteriormente por el propio Skinner. La noción de libertad como no dominación, detengámonos un momento, se entendió como una alternativa a la concepción liberal dominante de la libertad como no interferencia. No obstante, María Julia Bertomeu ha destacado cómo esta nueva concepción, esta concepción alternativa, quedó presa de la distinción popularizada por Berlin, y es que Pettit, al optar por una definición negativa, aunque distinta de la liberal, estaba asumiendo esa distinción entre libertad negativa y libertad positiva. La libertad, señala Pettit, consiste en una ausencia, pero en una ausencia de dominio por parte de otro, y no en una ausencia de mera interferencia. Pettit presenta la libertad republicana como una especie de libertad negativa refinada, como la capacidad que tiene un individuo para no ser interferido arbitrariamente, y es importante la idea de arbitrariedad, por nadie, siendo la interferencia no arbitraria un valor que no solo es permitido, sino que es incluso necesario para esta teorización. La caracterización petitiana de la libertad republicana como un intermedio entre la libertad puramente negativa y la libertad puramente positiva berliniana tendría, como digo, sus limitaciones. Según Bertomeu, la elección petitiana de una libertad republicana negativa obedecería, entre otras cosas, a un prejuicio que heredaría de Benjamin Constant y secundariamente de Skinner, un prejuicio sobre la libertad positiva. Y es que, según estos autores, la libertad positiva solo sería compatible
con el constante e ineludible ejercicio virtuoso de la ciudadanía activa por parte de todos y cada uno. Con ella también muy extendida por Hannah Arendt, esta idea que se supone que acontecía en el mundo griego, una ciudadanía volcada sin ningún otro fin a la ciudad, a participar activamente en el mundo de la política, de la polis. Pero además, esta opción, esta alternativa de Pettit, sería fruto de su opción metodológica sobre el modo de explicar el mundo social como la relación entre agentes intencionales. Su propuesta, la propuesta de Pettit, solo podría explicar formas de dominación que producen libertad para el caso de las relaciones entre agentes intencionales, que también incluyen los agentes colectivos, pero que sería incapaz de tematizar posibles modos de dominación institucional que, como el mercado o la institución social de la propiedad, producen desigualdad y limitan el conjunto de oportunidades de muchos individuos. La opción metodológica de Pettit haría que este neorrepublicanismo académico, como se le ha llamado, perdiese de vista la centralidad de las formas estructurales de dominación. Frente a esto, el republicanismo plebeyo, que parte por lo menos de la línea de investigación inaugurada por Antonio Domènech, y siguiendo a María Julia Bertomeu y Domènech en la tradición histórica republicana, el problema de la libertad se plantea de otra manera. Un individuo es libre republicanamente, esto es dentro de la vida social, si, en primer lugar, no depende de otro particular para vivir, es decir, si tiene una existencia social autónoma garantizada, si tiene algún tipo de propiedad que le permita subsistir bien sin tener que pedir cotidianamente permiso a otro. En segundo lugar, nadie puede interferir arbitrariamente, es decir, ilícitamente, en el ámbito de la existencia social autónoma de X, en su propiedad, en esas bases materiales o sociales de su existencia, aquello que le permite ser autónomo socialmente. En tercer lugar, la República sí que puede interferir lícitamente en el ámbito de existencia social autónoma de ese individuo, siempre que ese individuo esté en relación política de par igualdad con todos los demás ciudadanos libres de la República, con igual capacidad que ellos para gobernar y para ser gobernados. En cuarto lugar, cualquier interferencia, ya sea de un particular o del conjunto de la República, en el ámbito de existencia social privada de ese individuo, que dañe tal ámbito hasta el punto de hacerle perder su autonomía social, poniéndole por tanto a merced de terceros, sea el propio Estado, sea el propio aparato de gobierno, o sea otros individuos, esa interferencia es ilícita. En quinto lugar, la República está obligada a interferir en el ámbito de existencia social privada de ese individuo si ese ámbito privado le capacita de alguna manera para disputar con posibilidades de éxito a la República el derecho que ésta tiene a determinar el bien público. En sexto lugar, ese individuo está afianzado en su libertad cívico-política por lo que se considera un núcleo duro, más o menos grande, de derechos que son constitutivos y no meramente instrumentales, que nadie puede arrebatarle ni él mismo puede alienar a voluntad, no los puede vender o donar, sin perder por ello su condición de ciudadano libre. Como podemos apreciar por esta caracterización, para la tradición republicana, tal y como la reconstruyen estos autores, el conjunto de oportunidades de un individuo, lo que puede hacer ese individuo, se caracteriza de modo histórico e institucional. No es cualquier conjunto de oportunidades, sino el particular conjunto de oportunidades institucionalmente configurado, compuesto por aquellos títulos de propiedad que habilitan a ese individuo a una existencia social autónoma y no civilmente subalterna. Aunque no lo han visto así los representantes del republicanismo académico, esta ha sido la consideración histórica de la libertad republicana. Y es que el concepto de libertad que predominó en el Mediterráneo antiguo tenía en su centro, en el núcleo de su teorización política, el ser libre de la necesidad de trabajar para otro, y se refería no solo al individuo que no tenía señor, sino también a las polis gobernadas por un cuerpo de ciudadanos que no debía tributo a ningún otro Estado. La libertad se entendía como no dominación, es verdad, pero dicha no dominación se presentaba desde un punto de vista institucional y propietarista, es decir, se presentaba ligado al problema de las bases institucionales y materiales en las que se asienta dicha no dominación, ¿sí? Ligado al problema de la propiedad. Las conceptualizaciones griegas y romanas de la libertad serían recuperadas en la Italia bajo medieval, donde el derecho romano recientemente redescubierto fue utilizado para la defensa de la autonomía
comunitaria frente a las prerrogativas imperiales, y se hablaba de populus liber para referirse a una república independiente de la civitas civis inter, y en general para referirse a cualquier sociedad autónoma con capacidad jurídica. Alrededor del año 1500, el número de comunidades autónomas comenzó a reducirse y los teóricos políticos empezaron a preocuparse únicamente por aquellas repúblicas cuya subsistencia era de algún modo factible, como Venecia, Génova o Florencia. Especialmente es en el contexto florentino, donde encontramos algunos de los mejores ejemplos de teorización republicana del periodo, aunque vale la pena destacar que la práctica republicana es observable y estas ideas de libertad son observables no únicamente en la teorización republicana, en los escritos de los teóricos políticos, en los Maquiavelos y en los Guicciardini, sino que también es posible observarla en la práctica cotidiana de los conservadores. Guicciardini, por poner un ejemplo que pueda ser más conocido, en el discurso de Logroño, define la libertad en los términos clásicos del republicanismo, asociando libertad y ley. La libertad consiste en el predominio de la ley y las decisiones públicas sobre los apetitos de los hombres particulares, esto es, ser libre es el estado en el que la voluntad de un individuo no está sujeta a la voluntad de cualquier otro individuo, pero sí a la ley. Y que la voluntad de uno no esté sujeta a otro individuo depende en gran medida para estos teóricos de que disponga de la independencia material necesaria para aguantarle la mirada, para contestar al poderoso si éste le insulta. Como expone Petit en sus obras y como aparece también de manera muy interesante, por ejemplo, en Las Suplicantes, en el mundo griego. Por ello, en el diálogo del regimiento de Florencia afirma Guicciardini que la libertad consiste en la posibilidad de realizar acciones buenas para la comunidad, y a esto opone la esclavitud, entendida del siguiente modo: el Estado debe ver dichas acciones evaluadas, permitidas o no, por individuos particulares en función de sus propios intereses. La esclavitud consistiría, pues, en saber que las propias acciones, que deberían depender de nada más que de la propia voluntad y del bien del país, dependen de la voluntad de otro. Sean estos justos o caprichosos, eso es indiferente. La cuestión es que esas acciones dependen de otro particular. Y por eso también, según Guicciardini, el propósito de la libertad no es la participación de todos en el gobierno, sino asegurarse el dominio de la ley y del bien común. Y por eso también para Maquiavelo, la existencia de rentistas, y será una constante en el grueso de la tradición republicana, la cuestión de limitar las rentas, la existencia de rentistas es incompatible con la república y con la libertad republicana. La forma de gobierno republicana, para ser dividida, precisaría de la yugulación política del parasitismo rentista y de una distribución más o menos igualitaria de los medios de producción y de subsistencia. Y por eso, cierto Marx recogerá esta problemática de la propiedad en el siglo XIX. Y cito a Maquiavelo, creo que esta opinión mía de que donde existen gentilhombres no puede organizarse una república, parece oponerse a la experiencia de la República Veneciana, en la cual no pueden alcanzar ningún cargo político, ningún cargo público, los que no sean patricios. A esto respondo que tal ejemplo no supone ninguna contradicción con lo dicho, porque los gentilhombres en aquella república lo son más en el nombre que en los hechos, pues no tienen grandes posesiones y la mayor parte de sus riquezas se funda en las mercancías y en los bienes muebles. Y además ninguno de ellos posee castillos ni tiene ninguna jurisdicción sobre los hombres. Según estos autores partidarios de un republicanismo democrático y socialista, de un republicanismo plebeyo, cuando se entiende que la base institucional de la libertad republicana clásica es la propiedad, entonces las diferencias berlinianas entre libertad de, libertad negativa, libertad para, libertad positiva, que podrían tener un cierto sentido psicológico, intuitivo, quedarían reducidas a nada. Veamos. Por un lado, es la libertad positiva para autogobernarse administrando las bases materiales de su existencia autónoma, lo que capacita a los individuos para ser ciudadanos libres. Por otro lado, el Estado está tan obligado a interferir positivamente en el conjunto de oportunidad de todos aquellos individuos que podrían tratar de destruir
la libertad negativa de no interferencia de ese individuo en el autogobierno positivo de su propiedad, como además a asistir positivísimamente a ese individuo en su libertad para usar esa libertad positiva para resistir lícitamente el asalto de esos posibles terceros. Además, el Estado está también obligado a potenciales injerencias positivas en el conjunto de oportunidades de ese mismo individuo. No tolerará, por ejemplo, que ese individuo aliene su libertad o su vida, que se venda o regale voluntariamente como esclavo o como paciente de experimentos médicos que sean peligrosísimos. Esto lo dejamos siempre en el marco de la teoría. Ni permitirá que aliene otros derechos constitutivos de su libertad, como son la ciudadanía, el sufragio, la vida, etc. Y por consiguiente, perseguirá de manera positiva, por la vía público-penal, cosas como contratos privados libremente consentidos por las partes, de esclavitud, de asesinato o de compraventa del derecho del sufragio. Y concluyo con esto mi presentación muy somera sobre el concepto político de libertad a Sandra Garzón. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente ponencia, que, como decíamos, Sandra va a presentar una ponencia, ¿no?, de un perfil más aplicado, por así podríamos decir, y que se dedica al estudio de los videojuegos y narrativas digitales. En esa línea nos va a hablar con una ponencia titulada Libertades dirigidas, derechos enajenados y deberes alienados en el juego digital. Sandra es nacida en Baracaldo en 1986 y criada en Guadix, donde comenzará su interés por los videojuegos y por los juegos de rol y por la fantasía épica en primera instancia. Esta granadina de adopción es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada y actualmente cursa sus estudios de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde lleva a cabo su tesis doctoral bajo la dirección de Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, y codirigida además por la profesora María García Navarro de la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como abogada especializada en Derecho de Mujer y fusiona en sus textos su pasión por el derecho, por la filosofía y especialmente por los videojuegos, que entiende desde una perspectiva feminista y de clase. Y sin más, le doy la palabra a Sandra y... Muchas gracias, compañero Iglesias. Quiero darte las gracias por la presentación tan efusiva. Y tienes por aquí algo. Vale. Y quería darle las gracias también a Víctor porque creo que ha hecho la entrada perfecta para que yo pueda entrar en materia, ¿no? A la hora de hablar de estos tres conceptos, libertad, derecho y deber, que creo que son tres conceptos fundamentales para comprender nuestra manera de ver la sociedad, nuestra manera quizás, ¿no?, de vernos a nosotros mismos, y que son tres conceptos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que, como no puede ser de otra manera, con la entrada en el mundo digital, como hemos hecho en los últimos años, pues estos tres conceptos también se han visto cambiados de alguna manera por este nuevo medio en el que tenemos que desarrollar estos conceptos que toda la vida nos han acompañado, ¿no? Como digo, vamos a estudiar estos tres conceptos clásicos de la ciencia política, de la ciencia jurídica, de la filosofía, de la sociología, libertad, derecho y deber. Y lo que voy a intentar hacer es sacarlo de su contexto y contemplarlo a la luz del nuevo escenario digital que nos proporcionan los juegos online. Quizás sea una tarea un poco atrevida, pero me parece divertido y creo que hace que veamos estos conceptos con otra serie de matices, ¿no? Una manera nueva de poder verlo. Os digo que también es un trabajo en curso y agradeceré cualquier aportación que me podáis hacer porque es el momento de estar en ello, ¿no? Antes de nada, me gustaría, como es un estudio tentativo, me gustaría que empezásemos por el principio más elemental y preguntándonos básicamente qué es un videojuego, ¿no? Porque si quiero estudiar la libertad, los deberes, los derechos dentro del videojuego, me gustaría en primer lugar tener claro a qué me estoy refiriendo con un videojuego, ¿no?
Y también de una manera así un poco tentativa nos damos cuenta de que el videojuego, lo que es irrenunciable en un videojuego es la interactividad. El videojuego para mí es una obra audiovisual, para mí, para todo el mundo, es una obra audiovisual que tiene un componente especial de acción. La persona no solamente va a ver esa obra audiovisual como puede ser una película o como puede ser el teatro, sino que además va a participar de ella, va a ser coautora de alguna manera, ¿no? Como digo, la interactividad es el punto fundamental en el videojuego. Nos proporciona la capacidad para relacionarnos con otros jugadores, con el medio y con las reglas que rigen ese medio. Entonces, claro, evidentemente aquí ya, pues ya la hemos liado, ya podemos meter todos los conceptos filosóficos de los que acabo de hablar, porque estamos hablando de un nuevo medio en el cual nos vamos a relacionar con otros jugadores, con otras personas o ciudadanos, si los queremos llamar así, con el propio medio, con el propio videojuego en sí, ¿no? La parte más física que tiene el videojuego, donde tú te sueles ver dentro de un lugar, de un espacio y de un tiempo, ¿no? Y además tenemos unas reglas que rigen ese medio. El videojuego, como digo, al ser una obra audiovisual interactiva, tenemos que sacar varias cuestiones que son necesarias en el estudio que vamos a emprender. Como obra audiovisual e interactiva, de esta ecuación de tres términos, audio, visual e interactiva, podemos retirar algunos de estos términos sin que la ecuación se vea afectada, ¿no? Privilegio de la ciencia humana, así somos nosotros con las ecuaciones, ¿no? Podemos retirar el término audio e incluso el término visual, pero como digo, lo que no se puede retirar jamás es la interactividad. Eso sí que es la parte capital, ¿no? La parte esencial de esencia, ¿no? del videojuego. Tengo algunos ejemplos que os he traído de lo que estoy afirmando. Por ejemplo, el videojuego Real Sound Case No Regret fue desarrollado por Sega para Sega Saturn hace ya algunos años y era un audiojuego cuyo target comercial, cuyo objetivo comercial eran las personas invidentes, ¿no? Estamos ante un videojuego que no hay que ver, que simplemente con el audio funciona, ¿no? Un audiojuego podríamos llamar. Se trataba de un videojuego que basaba sus mecánicas, como digo, en el sonido, ¿no? Y de igual manera, pues hay ejemplos de videojuegos sin sonido, hechos en sus inicios. Bueno, al principio es que todos los videojuegos eran sin sonido, ¿no? Tuvimos que esperar hasta el año 1972 con el videojuego Pong para encontrar el primer videojuego que reprodujese sonidos, ¿no? Y en este caso en Pong se reproducía un clic cada vez que la pelota chocaba con la pared. Y esto fue una revolución en el mundo del videojuego, ¿no? Bien, es en cierto modo extraño, pero los videojuegos sin audio o sin vídeo no lo podemos imaginar y concebirlo dentro del concepto de videojuego sin que sea en ningún caso problemático, ¿no? También digo yo, ¿quién no ha jugado alguna vez un juego con el sonido apagado en una soporífera reunión? ¿Quién de vosotros esta tarde saldrá de aquí sin haber tocado su móvil y haber jugado un rato a ese juego que tenéis ahí? Os animo a ello. Bien, como digo, si no es interactivo no es un videojuego, aunque la interactividad que se despliegue sea poca o bien extraña. Luego pondré ejemplos de este tipo de interactividades en que realmente haces poco en el videojuego, pero esa interactividad tiene que existir, sin ella no estamos ante un videojuego. Una parte fundamental es, como digo yo, lo que le da su esencia y su razón de ser, ¿no? Bien, por esto es que el videojuego tenemos que entenderlo en esta doble vertiente que habitualmente siempre tiene, ¿no? Por una parte, obra audiovisual que nos cuenta una historia, es decir, la parte narrativa del videojuego, y por otra tenemos el artefacto lúdico, la parte interactiva, ¿no? Si no hay espacio para la inserción de mecánicas de juego, sean estas las que sean, ya cada videojuego evidentemente tiene la suya, no vamos a estar ante un videojuego, ¿no? Como digo, el videojuego tiene que ser narración, por un lado, interactividad indisolublemente unida. Por ello, para estudiar el videojuego no podemos centrarnos exclusivamente en la ludología, ni podemos centrarnos exclusivamente en la narratología, ¿no? Bien, pero además, para llegar a estudiar cada obra de videojuego, debemos de apreciarla, cada obra inserta en un contexto social determinado, evidentemente, ¿no? En una época concreta, lo que le va a dar un sentido completo al estudio de la obra, que de otra manera pues quedaría incompleto o al menos no llegaríamos a comprender el fin, ¿no? de ese videojuego. ¿Por qué una persona o un grupo de personas se sentaron una tarde y se pusieron todos a trabajar para llegar a conseguir una obra terminada, ¿no?
Bien, ahora, una vez que hemos visto un poco un panorama de a qué me refiero con videojuego y dónde podemos estar, vamos a hablar sobre la libertad. Vamos a introducir el concepto de libertad en el videojuego, ¿no? Lo primero que a mí me vino a la cabeza cuando pensaba esto hace algunos meses es que si tú eres totalmente libre en un juego, en el que sea, pues dejas de jugar automáticamente, ¿no? Porque el juego son las reglas que tiene. Un juego, si cuando eras pequeño y nosotros decíamos, creo que era cascarón de huevo, ¿no? Cuando uno es cascarón de huevo en un juego, quiere decir que no estás sometido a las reglas de ese juego porque no vas a poder ganar, no vas a querer participar de él, ¿no? El que no sigue las reglas del juego automáticamente deja de participar en este juego. Me parece que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Lo divertido son las reglas del juego, ¿no? Esto es duro si lo pensamos así. Bien, esto hace que podamos ver además el videojuego como un sistema, ¿no? La definición clásica de sistema, que sería el conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad, encaja perfectamente en este sentido que le quiero dar al videojuego, ¿no? Nos sirve. Aunque tiene algún problemilla como concepto, y es que el sistema del que estamos hablando muchas veces está hecho para la experiencia de una sola persona, porque no todos los juegos son sociales. Los que yo suelo estudiar son los juegos sociales porque me apasiona, ¿no? Este sistema que se crea también entre los jugadores. Pero muchas veces no, el videojuego muchas veces está hecho solamente para la experiencia de una sola persona. Eso no hace que deje de ser un sistema con todas sus reglas y un sistema en el que hay relaciones entre la persona y otros entes u otros sujetos que podríamos decir que son NPC, ¿no? Personajes no jugadores, PNJ en realidad. Bien, seguimos viendo el videojuego como un sistema. La interactividad, como digo, de la que hemos estado hablando hace un segundo, nos da la capacidad para relacionarnos con otros jugadores, con el medio y con las reglas que rigen ese medio. No es evidentemente un sistema al que estamos hablando jurídico, pero puede serlo, porque, por ejemplo, la saga Civilization es básicamente un sistema jurídico al que vas a jugar. Tú eres el caudillo de un país y tienes que conseguir más puntos de conquista que el resto de caudillos con los que vas a jugar, que van a ser probablemente personas que conozcas o desconocidos, pero van a ser personas, ¿no? Como digo, no son sistemas jurídicos siempre, pero pueden llegar a serlo. Un segundo. Bien. Como digo, aquí podríamos pararnos toda la tarde para hablar del sistema que utiliza Civilization, que a mí me gusta muchísimo, porque el bienestar de tus ciudadanos, por ejemplo, te importa en la medida que te importa ganar puntos. Quiero decir, aquí podríamos pararnos toda la tarde a hablar sobre las mecánicas de juego imperialistas, sobre mecánicas de juego capitalistas, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, lo único que me importa en un juego, al fin y al cabo, es llegar y hacer lo mismo que estamos haciendo aquí. Extraer cada vez más recursos. Si veo un árbol, lo normal en un videojuego es darle con mi pico para obtener madera, extractivismo, ¿no? Son todas las mecánicas que reflejan nuestra manera de ser en el mundo. Son mecánicas, pues como digo, imperialistas, extractivistas y la mayoría de veces patriarcales, ¿no? Pero son algo que pasa un poco por encima porque bueno, hoy queremos estudiar la libertad dentro del juego, no que es aquello que condiciona las normas que se nos van a imponer dentro del juego, ¿no? En este videojuego al que me he referido, en Civilization, hubo muchas quejas porque el representante de la India, si eliges jugar tú eliges un país de los que se te ofrecen, el que quieras, iba a decir, no, de los que se te ofrece, que eliges uno. Y como digo, el representante de la India era Gandhi, y hay quien se ha quejado de que probablemente pues, él no tendría esos delirios expansionistas, por ejemplo, ¿no? Imperialistas y capitalistas, que su manera de ver el mundo pues, es frontalmente opuesta a lo que se supone que tienes que hacer en este videojuego, ¿no? Y bueno, a mí lo de Gandhi, pues bueno, al fin y al cabo es un personaje que tampoco he podido estudiar en profundidad, pero también me ocurre lo mismo de esto que se llaman disonancias ludonarrativas, ¿no? Que es cuando no concuerda aquello que tú tienes que hacer en el videojuego con lo que se supone que siente tu personaje. Un ejemplo mucho más fácil. Cuando estamos en un videojuego y llevas a una persona que dice estoy harto de la guerra, no quiero continuar con esto, he perdido a mi familia y la siguiente misión es ve y mata a 50 del otro bando, que dices tú, oye, igual una persona que no quiere más, igual lo que le gustaría es huir o acostarse en una cama, no sé. Este tipo de disonancias narrativas se dan constantemente, ¿no? Porque hay que adecuar normas, por un lado, de juego
con sentimientos de la persona que lo está jugando por otro, porque como digo, esto es una obra que funciona en los dos sentidos. Es decir, el que genera la obra te dice, aquí tienes el videojuego para que tú participes de él, ¿no? Para que crees conmigo esta historia entre las dos, entre los dos, ¿no? Bien, y además, al concepto de libertad en el videojuego tenemos que sumarle un montón de conceptos más que infieren. Por ejemplo, hay sujetos y hay personajes, como he dicho antes, hay personajes que son personas que están detrás de ese avatar que te estás encontrando, y hay veces que no, hay veces que nos estamos encontrando con un personaje no jugador, ¿no? Tenemos mecánicas y patrones de acción que en el videojuego se nos van a veces se nos van a recompensar y otras veces se va a intentar que no las hagamos, ¿no? Además de eso tenemos reglas, tenemos retos en el videojuego, decir que oye, ves que es imposible subir a aquel árbol, vamos a intentarlo, ¿no? Y al final de una u otra manera lo vas a conseguir, ¿no? Los retos habitualmente juegan con este concepto, con esta idea que tenemos de la libertad, ¿no? Los obstáculos, objetivos, recompensas, penalizaciones, todo esto modula la libertad que podemos experimentar jugando a un videojuego, ¿no? Y yendo un pasito más allá, dentro de estos espacios que reconocemos como sociedades digitales, nuestra ciudadanía digital se apoya por el momento en conceptos clásicos que, como digo, no tienen a veces un fácil encaje en las nuevas formas de hacer ciudadanía y de sentir las pasiones políticas, ¿no? Por ejemplo, estos conceptos necesitan, como digo, continuar siendo estudiados a la luz de nuevos contextos en los que se desarrollan y seguir dándoles un nuevo sentido, que al fin y al cabo creo que es lo que va a terminar por ocurrir. No quiero tampoco estudiar hoy, y sería una cosa muy bonita, la libertad como ciudadano para comprar videojuegos, ¿no? Que también deberíamos de estudiar, qué se me ofrece a mí como ciudadana para poder entrar en el mundo del videojuego. Ni quiero estudiar tampoco los derechos como ciudadanas que se nos ven privadas, por ejemplo, en muchas narrativas en las que no nos vemos representadas de ninguna manera, ¿no? Y qué es lo que habitualmente me dedico a estudiar. Tampoco quiero estudiar nuestros deberes como compradores en un servicio en el que habitualmente los videojuegos se compran de manera digital, ya casi nadie compra juegos físicos, ¿no? Y en estos juegos que tú compras de manera digital firmas un contrato de adhesión preparado precisamente para no ser leído. Es decir, se te va a poner en un cuadrito absolutamente incómodo para que de ninguna manera a ti se te vaya a ocurrir leerte aquello que ahí aparece, con un lenguaje absolutamente oscuro, ¿no? Y bueno, si queréis saber un poco más de esto, seguramente que Margarita tenga por aquí, y si no, busca el libro de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, que es una maravilla y que nos viene a hablar un poco también de esto, ¿no? De nuestros derechos como ciudadanas en este tipo de espacios. Bien, pues viendo todo esto, que me hubiera encantado también poder tocarlo, pero dentro del concepto de libertad lo vamos a dejar pasar. Vamos a continuar con el concepto de libertad dirigida. ¿Me puedes pasar el libro que he puesto ahí detrás? Gracias, Belén. Bueno, como digo, si llegamos a pensar, hace poco leía en internet una persona que me dice, bueno, yo solamente soy libre cuando estoy jugando a Minecraft, ¿no? Que me parecía un concepto maravilloso de libertad, ¿no? Un concepto al nivel del de Ayuso, ¿no? Por lo menos bien pensado. Vivimos en un sistema que nos coarta y que evidentemente la libertad creo que reside más dentro de nosotros que en el exterior, ¿no? Y esto depende, como no puede ser de otra manera, del concepto de libertad que manejemos, y gracias a Víctor lo tenemos un poco más claro. Pero como digo, me resulta bastante divertido coger estos conceptos y que aplicados a la esfera ciudadana tienen un sentido y contemplados a la luz del juego digital tienen otro sentido totalmente diferente, ¿no? Imposible que entendamos el mundo si no nos paramos a pensar en ellos, pues exactamente igual. Imposible que no entendamos la esfera digital si no nos paramos a pensar en ellos, ¿no? Y bien, estos tres conceptos fundamentales para nuestra manera de entender el mundo han ido evolucionando según las épocas históricas, no son los mismos, como ha dicho Víctor, las teorías clásicas de libertad que las contemporáneas, ¿no? El concepto de libertad positiva y negativa, el concepto de Skinner, es que lo has dicho absolutamente fantástico, Víctor, y las teorías que nutren el liberalismo clásico, ¿no? George Stuart Mill, Locke, Hobbes y demás. Teorías contractualistas y todo este tipo de teorías. Pero es que resulta que no hay ninguna que realmente se adecue a la libertad que se experimenta cuando estás jugando un videojuego que pretende hacerte libre, ¿no?
que te pretende mostrar la libertad que hay detrás, ¿no? Y justamente en esto, cuando empecé a leerlo, me di cuenta de que había un concepto que yo no había conocido, que era el de libertad dirigida, que tenemos este libro de Víctor Navarro Renesal, que es una maravilla, y os voy a dar un par de pinceladas para que veáis exactamente a qué se refiere él, ¿no? Dice, una frase muy pequeñita que me parece que es muy reveladora, dice: el jugador durante el proceso de la partida no se limita a realizar lo que está codificado en el sistema, pero tampoco lo ignora, en busca de una libertad expresiva total y absoluta. Lo que veníamos diciendo antes. No puedes ignorar absolutamente las normas del juego, las reglas del juego, porque dejas de estar jugando. Pero es que en el mundo del videojuego es imposible ignorar las normas y las reglas que se te han dado, porque es que configuran tu manera de estar en ese videojuego. Quiero decir, si tú vas a cruzar una pared y la empresa que ha hecho ese videojuego no quiere que tú cruces esa pared, hay dos opciones. La primera, que te des contra la pared, y la segunda, que mueras directamente. Cuando llegas al sitio donde ellos no quieren que pases, mueres y vuelves a aparecer unos metros más atrás, ¿no? Para que vayas aprendiendo a cómo se hace eso. Pensar que si yo no soy capaz de cruzar esta pared en la vida real, aquí hoy en día, si yo no soy capaz de cruzar esa pared y no soy libre, creo que no sería una cosa lógica, ¿no? En el mundo del videojuego, pues bueno, ocurren cosas como esa también pasan. Después hablaré sobre esto, ¿no? En el mundo real no podemos hacer trampas. No podemos hackear el sistema, pero en el mundo de los videojuegos sí. Y hay personas que, bueno, en el argot del videojuego se dice que son chetos, ¿no? Que son personas que utilizan determinados sistemas informáticos para hacer que esas normas se las puedan saltar, ¿no? De una manera o de otra. Luego volveré sobre eso. Bueno, me queda poco tiempo, voy a terminar. Bien, y sobre la libertad dirigida que nos habla Víctor Navarro, nos dice que muchos autores como Church defienden el diseño como la oferta de poder al jugador, es decir, como la creación de espacios de participación en ese diálogo. Y cita literalmente: creo que el reto y la promesa del diseño de videojuegos es que nuestras herramientas más importantes son aquellas que implican y dan poder al jugador para que tome sus propias decisiones. Y esta línea coincide con la idea de los videojuegos como fantasías de poder, ¿no? Que creo que está muy cercano a la realidad, a lo que yo pienso, ¿no? Saltando del concepto de libertad y yéndonos al de derecho, he venido a llamarle, y esto sí que es de invención propia, derechos enajenados, ¿no? Enajenados en el sentido más jurídico del término. Como enajenados, pues, como enajenar un bien, como esa transmisión de bienes. Los derechos que hay en el videojuego no son derechos tuyos. A ti se te permite hacer determinadas cosas que no están vetadas por unas normas. Pero derechos como tal te los tienes que comprar. Si no, no existe ese derecho. Y me explico. Por ejemplo, cuando en World of Warcraft puedes volar, ¿no? Cuando llegas a determinada a un nivel, a nivel 60, puedes empezar a volar, ¿no? O como cuando en cualquier juego de plataforma te dan la capacidad de hacer un dash, de saltar un poquito más, por decirlo de alguna manera. Son derechos, como digo, enajenados. Te los has ganado tú, está claro. Pero no tienes derechos como ciudadano. No hay nada que te pertenezca por el mero hecho de ser un ciudadano. No hay un contrato social. No existe esto. ¿Por qué creo que esto es tan importante? En las conclusiones lo vamos a ver. Pero esto es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. A nuestros hijos el concepto de derecho como ciudadano les queda lejísimo. Pero el concepto de norma y el de obligación lo tienen muchísimo más claro, porque desde que han sido niños han empezado a jugar con este tipo de conceptos. Aquí estamos nosotros analizando de una manera más sesuda esto, pero esto que nosotros estamos analizando los niños lo tienen clarísimo y las niñas, desde que han empezado a jugar a los videojuegos desde pequeñitos. El concepto de derecho creo que es excesivamente sofisticado, quizá, para aplicarlo a este tipo de cosas. No se puede, ¿no? He sido yo misma la que ha querido aplicar estos conceptos al del videojuego. Lleváis toda la razón si me lo vais a echar en cara. Pero yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Mis derechos jurídicos como persona los pierdo cuando entro en la esfera digital? Entiendo que no, ¿no? Entiendo que mis derechos como persona los sigo teniendo. Pero, ¿qué derechos y de qué manera? Porque puede venir mi vecino a hacerse en el videojuego Fortnite una torre muy rápidamente construida encima de mí, pegarme un tiro en la cabeza y matar. Ahí no hay ningún derecho que se me esté conculcando, de ninguna clase. Tenemos que aprender a diferenciar entre este tipo de derechos que forman parte de mí como persona y aquellos derechos que tengo cuando soy jugadora, ¿no?
Y mi derecho al honor, podríamos pensar, oye, es que ha venido mi vecino y me ha matado delante de 30 personas y es una persona que me conoce, yo lo conozco a él y ahí puede haber algún compromiso con el derecho al honor, ¿no? Pues sí, ¿no? La respuesta es un poco ambigua, ¿no? Solo podrás reclamar aquello, por ejemplo, que ha quedado por escrito en un chat o aquello que ha quedado grabado por una videocámara. Pero si tu vecino, en lugar de llegar y pegarte un tiro en la cabeza, que no me parece tan grave como que llegue y te insulte, porque el tiro en la cabeza estamos en el videojuego, estas son las normas, a esto hemos venido, ¿no? Pero si mi vecino llega y me insulta, va a ser difícil que yo pueda denunciar este tipo de cosas, ¿no? Mis derechos en la red muchas veces es difícil de demostrar que han sido conculcados, ¿no? Y no va a ocurrir en el 99% de las ocasiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estés jugando contra tu vecino y en el mismo equipo vaya una persona de Colombia, alguien de la India y alguien de Corea, hacer una vista previa, en este caso iba a ser bastante caro, ¿no? El juez iba a tener que pagar un montón de billetes de avión y es gracioso, pero es que es así. Es imposible que este tipo de derechos que tenemos en la esfera social normal se nos respeten en el mundo digital, ¿no? También tiene que ver con que todo esto va cambiando y con que el derecho al honor tiene una nueva vis absolutamente nueva en el mundo digital, ¿no? No podemos entenderlo como lo hemos entendido hasta ahora. Hace poco, si tú salías a la ventana y le gritabas a tu vecina insultos por el patio de vecinos, el resto de vecinos lo iban a escuchar y esto iba a tener un reproche penal. A día de hoy, si eso se hace en el patio de vecinos, que puede ser Discord o que puede ser cualquier otro chat que encontremos, no va a ocurrir lo mismo. Este tipo de cosas han ido cambiando, tenemos que entenderlo así. Sí, se puede interponer una denuncia penal, puedes ir al juzgado y puedes llamar a declarar a 3 o 4 personas. ¿Qué porcentaje de este tipo de delitos se denuncian a día de hoy? Porcentaje irrisorio, porque hemos entendido que tiene menos importancia para nosotros como sujetos el honor, si me lo dices cara a cara, que si me lo dices a través de una pantalla. Creo que por aquí va en las conclusiones, que debería llegar en un par de minutos, lo veo difícil. Creo que por aquí va el tema, ¿no? En cómo los conceptos jurídico-políticos de los que estaba hablando van a seguir evolucionando y van a seguir cambiando. Quizá para tener la vida más cómoda, ¿no? Y quizá porque el derecho al honor hace algunos años, hace algunos siglos, tuviera unos componentes que hoy en día no los tiene. Y a día de hoy, pues, no es ni mejor ni peor, ni se está borrando ningún concepto. Creo que va evolucionando. Y me parece necesario que lo haga, porque si no, el derecho al honor va a morir en algún momento si no lo empezamos a adaptar a las nuevas maneras que tenemos de ver el mundo, ¿no? Bueno, voy a soltar una parte bastante larga y voy a ir concluyendo hablando un poco de los deberes, ¿no? La obligación política también me parecía bastante difícil de encajar en este mundo del videojuego, ¿no? Es una categoría evidentemente muy compleja en la que interfieren lo sociológico, lo cultural, lo social, lo jurídico, lo político, incluso lo ético, ¿no? En todas sus dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión plurifuncional, podríamos decir, y el deber político se entiende de una manera bastante compleja hoy en día, ¿no? Para que exista un deber tiene que existir también una entidad que nos lo imponga. Esto es así. Incluso con los deberes éticos, que somos nosotros mismos la entidad que nos lo imponemos, ¿no? Pero necesitamos que haya una entidad real, una institución, un Estado, la sociedad, o bien una entidad imaginaria, no tangible, ¿no? Como pueden ser los deberes que se imponen, que se imponen en nombre de Dios. Bueno, yo tuve una clienta en el despacho, ¿no? Con las cuestiones del vudú. Y bueno, es algo que te obliga a actuar de determinada manera, aunque sea una cosa absolutamente inventada y que para mí no tenía ningún sentido y que estaba más cerca de lo cómico que de lo trágico, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que haber una entidad que sea la que te obliga para tener este deber, seas tú o sea alguien inventado, quien sea, ¿no? Y habitualmente un deber es algo que yo tengo que hacer bajo la amenaza explícita del uso de la violencia contra mí si no lo hago. Si es un deber que yo he impuesto de fuera. Esto es así. Un Estado no te va a decir es recomendable que no mates a nadie, ¿no? Es un deber que se te impone, ¿no? El de que no lo hagas. Y si lo haces, evidentemente, pues vas a tener una serie de consecuencias que van a venir determinadas por el uso de la violencia contra ti, que la tiene el Estado, la legítima, me refiero. Como digo, entender el deber como una obligación política no tiene encaje en este contexto, ¿no? La naturaleza y sentido de la obligación política, su ontología, su etiología, queda absolutamente alejada de este contexto, ¿no? Como base y como fuente de todo lo demás,
no podemos entender la obligación política allí. Y me hace gracia porque es otro de estos conceptos que quedan muy lejos a los chicos y chicas que entran en el mundo del videojuego y que es una cosa que parece que nos está dando muy de lejos, ¿no? Los deberes que se nos pueden imponer en un videojuego son de consentimiento y de adhesión de los gobernados, los que habitualmente en la ciencia política hemos entendido como deberes de consentimiento y de adhesión. No voy a abundar más en esto. Lo único que se puede, como digo, hacer es reducir los deberes del ciudadano exclusivamente a su dimensión jurídico positiva, ¿no? El deber de obediencia a las reglas establecidas. Punto final. Las leyes establecidas, como digo, es imposible conculcarlas dentro del videojuego. En Skyrim, si alguien ha conocido esa obra, si la ha jugado, se puede robar, es cierto, pero se puede robar porque se te permite hacer. Se te permite. Está sancionado de alguna manera, pero se te permite. El videojuego no lo está impidiendo. Es más, la primera vez que te acercas a alguien y ves que si pones el cursor en su bolsillo te dice lo que tiene dentro del bolsillo, es como que el juego de alguna manera te está incitando, ¿no? a hacerlo. No es una norma. ¿Está prohibido? Realmente no. Es una mecánica del juego, ¿no? Igual que ocurre en World of Warcraft con las reputaciones. Hace poco, dando una vuelta por World of Warcraft, por el mundo de Azeroth, con un amigo, acudíamos a una zona que a mí me gusta mucho, donde viven unos goblins, ¿no? Y en este sitio, en el videojuego hay dos facciones que estamos enfrentados, los buenos contra los malos. Yo soy de los buenos, evidentemente. Y hay zonas donde pueden ir las dos facciones. Si no te peleas, podéis ir los dos a esa ciudad y comprar y hacer todo lo que queráis en esta zona, ¿no? Bien, pues fuimos a este sitio de esta facción, que a mí me gusta bastante ir, donde tú no debes de pegarle a la gente de la otra facción, porque los guardias que hay allí, si ven que le pegas a alguien, pues van a ir y te van a matar. Así de sencillo, ¿no? Y tu reputación con esa facción empieza a bajar. ¿Qué ocurre? La persona con la que yo iba tenía una reputación tan baja con esa facción, la había liado tantas veces, había conculcado las normas tantísimas veces que ni siquiera se podía acercar a esta ciudad porque era verlo de lejos y salían los guardias corriendo, incluso volando por el aire, corriendo a matarlo, ¿no? Esta cuestión de la reputación me parece fundamental como concepto y bueno, tiene mucho que ver quizá con el destierro, ¿no? Yo me lo imaginaba como al mío Cid, ¿no? Cuando les decían, no, tienes que fuera de aquí, o sea, es un poco lo que el juego pretende cuando tú estás haciendo una actitud que además molesta a los demás, está permitido por el juego, tú puedes llegar allí y ponerte a matar gente sin ningún problema, pero cuando esto molesta a los demás, el videojuego procura molestarte a ti de algún modo, ¿no? Y es decir, que si tú haces aquí este tipo de cosas no vas a venir más por aquí. Y me parece que también como manera de meterle conceptos jurídicos a los chavales y a las chavalas a día de hoy, me parece una forma muy sutil y bueno, pues nada violenta y que hace que empiecen a entender este tipo de conceptos jurídicos, ¿no? Bien, como digo, las obligaciones, tanto jurídicas, los deberes que se nos imponen en un videojuego, muchas veces, por ejemplo, son mantenerte dentro de los límites de una frontera, pero si el desarrollador te pone una montaña gigante que te impide seguir andando, no entiendo que esto no entiendo esto como un deber o como es simplemente un límite más que se está poniendo a mi libertad como jugadora, ¿no? No son deberes de comportamiento, es que debes adecuar tu comportamiento a los límites que el videojuego te está imponiendo sin más, ¿no? Si tú quieres cruzar esta frontera de la que hablo, por ejemplo, y hay una montaña en medio, da igual que secuestres a otro personaje, que montes una guerra online, no lo vas a poder hacer porque es imposible, porque no está programado, ¿no? No hay nada más allá de ese límite espacial. Bien, la muerte como mecánica la vamos a ver en otro momento porque creo que ya estoy fuera de hora, ¿verdad? Sí, te has un poquitín, pero bueno, puedes hacer. Vale, conclusión. Bien, hace poco en Teoría con Praxis tuvimos un par de seminarios que explorábamos los conceptos filosóficos de utopía, antiutopía y distopía, ¿no? Y leyendo sobre esto, yo siempre, vamos, he pensado mucho sobre cómo habría disfrutado, ¿no? Tomás Moro, ¿no? Si en el 1500, en lugar de escribir un libro, hubiera podido desarrollar un videojuego donde viésemos esa utopía, ¿no? Sistemática funcionar de verdad, ¿no? Hace poco decíamos en este seminario que ya no se hacen utopías sistemáticas, ¿no? Que ya no se
no se hace esto de coger una sociedad y elaborar una manera de relaciones entre la sociedad que sea absolutamente perfecta, ¿no? Y explicarla de un modo completo y holístico, ¿no? Bueno, se da, pero se da en el mundo del videojuego y más que con la utopía son más bien distopías o antidistopías, ¿no? Para concluir, de verdad, quería decir que, bueno, llegando a este punto nos hemos dado cuenta de que la libertad total, incluso en el mundo del videojuego, no existe, ¿no? Ahora que está de moda hacer un world building muy complejo, los mundos abiertos, ¿no? Este tipo de videojuegos en los que puedes ir absolutamente a donde quieras y ser absolutamente libre, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, muchas veces necesitas mucho trabajo detrás porque crear un mundo entero, yo no soy creyente, pero si lo fuera, a Dios se le fue la olla con el nuestro. Lo ha visto con un nivel de detalle absolutamente increíble, ¿no? Y esto no ocurre en todos los videojuegos que pretenden darnos esa libertad, ¿no? Ser absolutamente libre en mitad de un desierto tampoco me parece que tenga ningún interés para mí, ¿no? Como podemos ver, estos conceptos propios de la ciencia política, del derecho, de la filosofía, vuelven cíclicamente a nuestra mente porque las tecnologías cambian, pero estos conceptos mutando, gracias a que mutan, permanecen, ¿no? Seguramente el concepto de libertad, de derechos y de deberes políticos tengamos que seguir dándole vuelta y tengamos que seguir elaborándolo, ¿no? Y dentro de 1000 años, si hay alguien en este mundo, probablemente esos conceptos no tengan absolutamente nada que ver con lo que hoy consideramos irrenunciable en ellos, ¿no? Y como digo, el primer contacto con los conceptos de derecho, deber y de libertad se da antes en la esfera privada que en la pública, ¿no? Antes en la esfera privada que en la educativa. Hasta que no se cumplen 14 años somos todos absolutamente inimputables, es decir, podemos cometer delitos penales y no se nos puede imputar por ello, no podemos ir a la cárcel, ¿no? Quiero decir, la responsabilidad no es para con el Estado, sino que es para con nuestra familia. La mayoría de chavales que están en este tipo de circunstancias comprenden las normas jurídico-penales de una manera mucho más precaria que las normas que tenemos insertas en determinados videojuegos, ¿no? Yo siempre he sido muy partidaria de la gamificación de las penas privativas de libertad de los menores. Creo que es una manera maravillosa de que lleguen a comprender, porque estos conceptos ciudadanos, filosóficos tan elevados, se pueden explicar a los chavales en 2 tardes, con un videojuego fácil, de una manera muy sencilla, evidentemente siempre que haya una intencionalidad en esto, ¿no? Y bueno, nada más, daros las gracias por aguantarme, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Sandra por su excelente ponencia, por la claridad con la que le ha hecho, la espontaneidad y a la vez porque nos ha presentado conceptos complejos, además adaptados a cuestiones del día a día que muchas veces no pensamos y que no conceptualizamos, ¿no? Así que nada, muchas gracias Sandra y enhorabuena. Bueno, y pasamos ya a la última ponente de esta tarde, que es Lola Sánchez Almendros, que ya está, como decía, Lola, que está aquí a mi lado, es doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia, en la especialidad en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Salamanca. Es máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense. Desde el 2019 forma parte del Grupo de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay y ha participado en 3 proyectos de investigación nacionales y 2 internacionales. Sus investigaciones siguen la línea de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y el género, centrándose en el análisis de las características sociopolíticas y axiológicas y los procesos de subjetivación y el giro informacional. También en el estudio de las problemáticas asociadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el derecho a la privacidad, además del análisis de los movimientos sociales, artísticos y de activismo online, al desarrollo de epistemologías para el análisis crítico y la evaluación y tipo social de los desarrollos tecnológicos. Entre sus publicaciones destaca Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman, The Shaping of Intimacy in Facebook from a Gender Perspective, Tecnopersonas, sujetos alienados en tecnocracia y democracia, problemas epistemológicos, políticos y movimientos abiertos a la consecución de sociedades del conocimiento. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Lola. Como veis, pues una persona con una formación muy sólida y un gran currículum. Ella nos va a hablar en esta última ponencia de la tarde, con una ponencia que se titula precisamente Libertad y Privacidad, Ángeles del Hogar, Cyborgs y Tecnopersonas.
Así que ya sin más, no te quito más tiempo, Lola, y adelante, muchas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar en este foro y por toda la labor de organización que además, digamos que se agradece todavía más en estos tiempos, ¿no? Entonces, visitarnos de nuevo dan ganas para seguir trabajando. El objetivo de la ponencia que voy a impartir hoy aquí es profundizar en la comprensión de las relaciones de co-construcción entre la libertad y privacidad, tanto en su sentido político como en su sentido sociocultural. Desde mediados del siglo XX, creo que para poder profundizar precisamente en esto, podemos distinguir tres momentos, que son a los que yo les he puesto este eslogan. El primero sería ese momento de los ángeles del hogar, el segundo el de los cibos, y el último al que estamos, atendiendo hoy, pues es esa convección de las 30 personas. Lo que tienen en común estos tres momentos, desde mi punto de vista, es que son momentos en los que lo privado se ha puesto en jaque, y también el derecho a la privacidad. O por lo menos, digamos que es cuando se ha visto patente la relación entre la privacidad y la libertad y cómo, mermando una cuestión o la otra, pues tenemos problemáticas que afectan a ambas cuestiones. El primero de los momentos es, digamos, este momento en el que he llamado el momento de los ángeles del hogar. Es el momento en el que empieza a crecer la incidencia de las industrias culturales y de las tecnociencias aplicadas a la esfera privada y doméstica. El segundo de los momentos tiene que ver con ese inicio de las tecnologías de la información y la comunicación, con los primeros desarrollos de lo que sería Internet, y en particular, quizá, no solo de Internet, sino más bien de la web 2.0, que no es lo mismo. Digamos que aquí lo que aparece, o yo creo que aparece, es un punto de inflexión en la concepción de la diferencia entre lo público y lo privado, precisamente porque aparece un nuevo espacio, que es el espacio de Internet, donde este tipo de dicotomías pues, parecían que se podían superarse, ¿no? Entonces, esta concepción de lo público y lo privado como algo siempre escindido empieza a cuestionarse como espacios de poder que además han sido generalizados desde sus inicios, pero que también son espacios que son subversibles y que son espacios de subversión. A esto es a lo que, digamos, le he puesto el nombre de los cibos, ¿no? O como consecuencia o como representantes de este momento tenemos la idea de los proyectos ahí. En tercer lugar, pues me voy a centrar en el desarrollo político político. Sí, digamos que político porque se genera poder, ¿no? O porque hay poder, relaciones de poder o tensiones de poder entre medios. El desarrollo político de herramientas de relación sociocomunicativa que comprometen la privacidad como condición de posibilidad de la libertad, y esto es, digamos, lo que estamos haciendo en este momento. Sí quiero que, desde el principio dejar claro que mi intención con la ponencia de hoy, más que nada, es establecer una guía para los textos que se tienen, que he recomendado leer para la sesión práctica. Entonces, quizá no vaya a ser un desarrollo tan profundo como han hecho mis compañeros, sino más bien pues, dar algunas pinceladas sobre cómo se pueden entender estos textos o cómo se deben interpretar en relación con lo que nos atañe, ¿no? En este sentido, pues, lo que pretendo hacer es ayudar a todas las personas que se matricularon en el curso a que puedan comprender los textos y que podamos seguir trabajando sobre ellos en la sesión. Como punto de partida, digamos que si mi idea es indagar sobre esta relación de co-construcción entre la libertad y la privacidad, además atendiendo como a estos tres momentos clave en los que podemos decir que el desarrollo de las tecnologías, por la aparición de los mass media primero, luego los primeros inicios de Internet y después ya la consolidación del Internet social, por decirlo de algún modo, creo que también es importante establecer que vamos a entender por libertad y que vamos a entender por privacidad, ¿no? Y por qué precisamente la manera en que se entiende la privacidad y la libertad hace que éstas sean indiscernibles o se tengan que pensar de manera concreta. Desde mi punto de vista, o menos es el punto de vista que voy a mantener a lo largo de la ponencia de hoy, la libertad la entiendo como
como lo hace Amartya Sen, ¿no? La libertad en términos de funcionamiento de capacidades, o del poder desarrollar las propias capacidades. En este sentido, para mí, desde mi punto de vista, la libertad no la voy a entender como han hecho mis compañeros, sino más bien en un sentido pues, más existencialista, ¿no? La libertad, desde esta perspectiva, es la libertad de poder hacerse, ¿no? Y digo el hacerse, digamos, con el doble sentido del hacerse a uno mismo y también el poder hacer. En segundo lugar, ¿por qué creo que la privacidad es clave para poder comprender esta idea de libertad? Pues porque precisamente la privacidad, digamos que pese a que es tan difícil de definir, precisamente quizás sea porque es la clave para comprender la relación del yo consigo mismo, pero también del yo con los demás y sobre todo del yo con las diferentes instancias de poder. La cuestión entonces que vendría a aunar esta idea de libertad como el desarrollo de las capacidades, como un poder hacer, y la privacidad como, digamos, el elemento fundamental entre nosotros mismos y nuestras relaciones no solamente con los demás, es decir, en sentido social, sino también las relaciones que se pueden establecer en el orden sociopolítico, socioeconómico. Pues supone que si la libertad era ese poder hacer y ese poder hacerse, la privacidad es clave o es fundamental para en cómo o qué entendemos o cómo percibimos ese poder hacer o ese hacerse, ¿no? Entonces, digamos que dentro de esta idea de libertad como el funcionamiento o el ejercicio de las capacidades, la privacidad sería clave en la parte de poder poner a funcionar esas capacidades. Y eso es lo que voy a intentar mostrar con estos tres momentos. ¿Qué sucede? Bueno, pues si entendemos que entre privacidad y libertad existe una relación de co-construcción, esto, en el fondo, lo que viene a decir es que dependiendo de cómo se definan los derechos políticos, es decir, la libertad en el sentido político, también se va a determinar qué se entiende como privado, ¿no? Y esto es la idea de modernidad, Estado de Derecho, como una de las cuestiones clave o fundamentales la misma en la división de lo público y lo privado, que en el fondo es una manera de justificar el poder, pero también ponerle límites, o precisamente justificarlo porque se le ponen límites, ¿no? Entonces, digamos que el Estado es el que ocupa el espacio público y lo que queda al margen de ello sería ese espacio. Esto quiere decir al mismo tiempo que se establecen relaciones de subordinación y jerarquía, ¿no? Porque no todas las personas a lo largo de la historia, desde que se establece esta distinción de lo público y lo privado y por consiguiente, digamos que tenemos esta idea de democracia liberal, han podido formar parte de lo público y lo privado en el mismo término. Y de hecho esto creo que es fundamental para entender por qué precisamente la discusión de la dicotomía entre lo público y lo privado han sido las teóricas feministas quienes quizá hayan más luchado por poner sobre la mesa qué significaba o cómo se podía subvertir digamos esta dicotomía tan tradicional y tan cuestionable. Por otro lado, ya no solamente dependiendo de cómo se definen los derechos políticos, por consiguiente la libertad, se determina lo privado, sino que también sucede lo contrario, ¿no? Dependiendo de cómo se entiende, se ejerce o se practica lo privado, también se define la libertad. En este caso yo entiendo que no es un sentido político, sino más bien en un sentido sociocultural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, en momentos como los momentos actuales en relación vía Internet, en los que para cualquier cosa tenemos que aceptar el uso de los datos privados, ya nos están poniendo sobre la mesa que nuestro modo de relación pasa por una aceptación primero de cómo se está entendiendo nuestra privacidad por parte de las entidades que gestionan esa comunicación. Entonces, desde esta perspectiva, digamos que la privacidad aparece como un preámbulo a lo que va a poder ser el ejercicio de cualquier tipo de acción y por consiguiente yo entiendo que determina o define lo que puede ser la libertad. En este sentido creo que se da una, ¿cómo decir?, una especie de paradoja funcional. Por un lado tenemos esta dicotomía histórica tradicional desde que la modernidad establece lo político y lo justifica, ¿no? Entre lo público y lo privado, pero también aparece una cosa y es que esta relación, la relación entre la privacidad y la libertad, aunque esté intrínseca dentro de esa dicotomía, además
no solamente no es dicotómica, sino que es una cuestión que pasa desapercibida. Es decir, es una cuestión que yo entiendo que es relacional, intrínsecamente relacional, y que precisamente por haber sido entendido desde siempre esta separación radical entre lo público y lo privado, pues nunca se ha terminado de profundizar en ello. Consecuencias de no haber profundizado en ello, pues precisamente el haber estado justificando durante muchísimo tiempo, muchísimas de lo que podría haber sido concebible dentro además de, digamos, de un sistema liberal racional, pues la subordinación de grupos como pudieran ser las mujeres, ¿no? Por otro lado, y creo que pone de manifiesto que esta relación de interdependencia entre la libertad y la privacidad, aunque nunca se había abordado así hasta que, precisamente yo creo que fueron los feministas socialistas y radicales quienes lo pusieron sobre la mesa, sí que a lo largo de la historia habían aparecido momentos claves en los que esta relación se había puesto de manifiesto. Y para ello quiero poner sobre la mesa como simplemente 3 pinceladas, porque creo que sirven para entender también por qué utilizo estos 2 momentos, ¿no? El del Ángel del Hogar en los años 50, el de los Cibors a partir de los años 80-90 y el de las personas a partir del 2000-2010. Creo que es importante destacar que sí que en el ámbito del derecho, cuando se ha discutido, sobre todo en Estados Unidos, qué significa la privacidad, sí que se ha definido una parte importante de lo que se entiende por libertad. Entonces, en Estados Unidos el derecho a la privacidad, digamos que tiene 3 momentos clave. Uno primero, que tiene que ver con esta idea moderna de la separación de lo público y lo privado, y que se define lo privado, el derecho a la privacidad, como el derecho a no injerencia del Estado. Otro segundo momento en el que es clave el desarrollo de el primer desarrollo de las telecomunicaciones, en el que empieza a entenderse que hay relaciones sociales privadas que se establecen a distancia, vía telefónica, por ejemplo, ¿no? Y que se entiende que de ellas se puede predicar que se ejerce la privacidad. Entonces había que cambiar esa idea de protección, no solamente digamos, de la propia casa o del propio espacio en el que uno puede estar solo, ¿no? Sino que de repente sucede que empieza a entenderse la privacidad como una cuestión relacional, algo social, y que por consiguiente ya no podía estar asociado a espacios, tiempos, cosas, sino más bien a las relaciones que se establecen entre las personas. Y el tercer momento, en relación a la construcción del derecho a la privacidad, estos 3 momentos no es que estén separados, es decir, estas son 3 concepciones de la privacidad dentro del derecho de Estados Unidos, o dentro del derecho estadounidense, o de la jurisprudencia estadounidense, mejor dicho, que siempre están en eterna lucha, es decir, no es que haya habido una progresión desde esta primera idea del derecho a estar solo, luego a la expectativa razonable de privacidad en relación con las telecomunicaciones, y luego a la que voy a contar, sino que, digamos, siempre hay como diálogos y tensiones entre todas estas posiciones. La última de las grandes concreciones del derecho a la privacidad en Estados Unidos vino de la mano de la lucha feminista y estuvo relacionada con la lucha acerca de los anticonceptivos. Entonces ahí lo que sucedió es que se entendió que el derecho a la privacidad en realidad pues, también tenía que ser el derecho no solamente definible a partir de la posesión de cosas o espacios, tampoco a partir de la relación con los otros, sino también de uno consigo mismo y su propia vida, ¿no? Entonces, esta idea de derecho a la privacidad es la idea del derecho a la autodeterminación sobre la propia vida. En este sentido, creo que otra vez es muy claro ver cuál es la relación de coconstrucción entre libertad y privacidad. En lo que respecta a lo que decía de la privacidad, un poco en lo que respecta a lo que decía de la privacidad, es una cuestión relevante, sobre todo para entender la libertad, pues porque es clave en el estar con uno mismo, también es clave en la relación con los demás, pero también es clave en la relación con los otros, en el sentido de instancias de poder, y sobre todo en los últimos años, creo que se está viendo de manera más evidente, ¿no? Cuando remarcaba esto, es decir, estos 3 aspectos relacionales del yo consigo mismo, con los otros, en términos sociales, culturales, en términos políticos o sociopolíticos, en el fondo lo que quiero decir es que cuando establezco esta relación entre
privacidad y libertad, diciendo incluso que la privacidad es condición de posibilidad de la libertad, a lo que me estoy refiriendo es que todos los procesos intersubjetivos, incluso con el propio sujeto, que tienen lugar, entendemos culturalmente o tradicionalmente como privadamente, o cuando se ejerce la privacidad dentro del ámbito de la individualidad, del ámbito social o del ámbito de las relaciones sociopolíticas, en el fondo lo que está sucediendo es que la privacidad está operando como un elemento fundamental dentro de las relaciones de subjetivación y por consiguiente sirven para determinar determinados, o sea, para, digamos, definir determinados tipos de sujetos. Y es por ello que a la ponencia yo le había titulado libertad y privacidad y había puesto 3 tipos de sujetos, ¿no? Y es porque, dependiendo de cómo se entiende la privacidad en cada uno de esos momentos, pues tenemos o ángeles del hogar, o cyborgs, o tecnopersonas. Y no tienen nada que ver los unos con las unas con las. ¿Son 20 o 30 minutos? 25, 30. Así que tienes tiempo todavía. Bueno, y ahora creo que quizá con esta primera parte he asentado lo que serían las bases más teóricas para poder, digamos, ir a los textos que he recomendado leer. Y ahora, bueno, pues lo que voy a decir quizá más bien sería, o sirve para intentar iniciar la discusión que tendríamos que tener el próximo día después de haber leído todos los textos, ¿no? Entonces, si no se aceptan las premisas, que es lo que acabo de decir hasta ahora, pues esto ya también habrá que cuestionar. Entonces, bueno, lo que intento es que tengamos luego una buena discusión. ¿Por qué he elegido el ángel del hogar o qué creo que representa el ángel del hogar? Pues creo que representa una cosa importante que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y es el paso de lo que se podría denominar biopolítica, si acaso todavía se podría denominar biopolítica, a lo que Byung-Chul Han ha designado como psicopolítica. ¿Por qué creo que es fundamental este paso? Pues porque sucede una cosa y es que sí que siguen operando técnicas biopolíticas como pudieran ser tecnologías reproductivas, ¿no? Pero empiezan a aparecer otros elementos que además hacen que el Estado empiece a perder poder, pero que siguen incidiendo en lo doméstico y en lo privado. Precisamente quizá lo que sucede es que este tipo de instancias, que ahora diré cuáles creo que son relevantes, definen lo doméstico como un espacio de poder socioeconómico. Estos elementos, que creo que sirven para precisamente convertir lo doméstico en esto, ¿no? Ya no parece o ya no es tan evidente que son espacios de subordinación de las mujeres, sino que parece que es un espacio en el que han entrado las industrias culturales, han entrado la televisión, han entrado los electrodomésticos, este tipo de cosas, ¿no? Ha entrado la idea ha entrado la publicidad, ha entrado el cine, ha entrado la posibilidad de ocio, de consumo dentro de casa, pero también ¿no? En todo el desarrollo de los centros comerciales asociados a esa idea de familia que sale a hacer este tipo de actividades. Esto supone, digamos, una especie de reificación de lo privado con unos términos de consumo. Entonces, lo que sucede, o yo creo que sucede, es que se empieza a dar importancia a lo privado, ¿no? Porque empieza a ser rentable. En este sentido, creo que este es uno de los primeros momentos destacables donde, precisamente porque el poder económico entra en el espacio privado, se define lo doméstico como un espacio en el que sigue habiendo una subordinación que además pues, sigue teniendo a las mujeres en particular, ¿no? Además de esto, como decía, sigue habiendo políticas reproductivas, que sería la anticoncepción empieza a ser una de las cuestiones clave dentro de la lucha por el derecho a la privacidad, como decía, desde el ángel del hogar en los años 50 hasta el derecho al aborto. Bueno, el derecho al aborto en Estados Unidos todavía no está reconocido ni siquiera en todos los estados, pero bueno, la primera vez que hubo una sentencia jurídica a favor del derecho al aborto fue a principios de los años 70, es decir, estamos hablando de 30 años de diferencia. Y luego sucedió otra cosa también en esta época, que Saraigo lo representa muy bien
bueno, tiene un texto, un libro que digamos, recorre todo lo que es la idea del derecho a la privacidad, la construcción del concepto de la privacidad en Estados Unidos, el ciudadano desvelado o algo así, sería la traducción en español del título. Bueno, pues ahora yo hace un análisis muy interesante sobre cómo en estos años también, coincidiendo con esta idea del ángel del hogar, y creo que no de manera desacertada, precisamente porque el ángel del hogar nos va a pensar en esa idea de malestar indescriptible. Bueno, pues ahora dice que lo que sucede en esta época es que, sobre todo en Estados Unidos, aparece el ámbito de la psicología, que por eso decía que hay un paso de la biopolítica a la psicopolítica, aparece la psicología como una cuestión institucionalizada, normalizada, que en el fondo supone la institucionalización o la normalización de la vigilancia, pero además entendida como una ayuda. Esto lo que supone es que, bueno, pues se empiezan a patologizar determinadas cuestiones, pero también que se puede empezar a hablar de determinadas cuestiones que hasta el momento pues a lo mejor no sabían. También es cierto que, claro, como era el primer momento en el que esto se podía hablar, pues todavía que faltaban palabras, de ahí la idea de malestar indescriptible. Lo que quiero decir con toda esta idea, o con todos estos conceptos sobre la idea del ángel del hogar o esta época determinada, el tipo de subjetividad que se estaba generando giraba en torno a lo doméstico, pero lo doméstico no era lo privado. Es decir, el espacio de lo privado seguía siendo un espacio en el que, bueno, pues tenía acceso a determinadas personas, que eran las personas privilegiadas, y lo privado implicaba pues, el poder estar solo con uno mismo, poder tener, digamos, la privacidad de las comunicaciones con los demás, o con las relaciones respecto a los demás, y sobre todo, bueno, pues lo privado habría de implicar también esa autodeterminación sobre la vida de uno mismo, que en el caso de las mujeres seguía siendo. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que había habido este avance en el reconocimiento del espacio privado, aunque fuera en estos términos, no necesariamente había mayor libertad y tampoco había un mayor desarrollo de las capacidades, ¿no? Sobre todo un mayor desarrollo de las capacidades en el caso de las mujeres. En este caso, y precisamente por ello creo que Friedan llega a esta idea de malestar indescriptible, ¿no? Que lo que creo que pone sobre la mesa es los límites de este feminismo político liberal en el que pues, todavía hacía falta ir un poco más allá, ¿no? Y efectivamente, una de las cuestiones clave para ir más allá pasó pues, por dejar de lado esta idea de la psicología institucionalizada, que en el fondo venía a sustituir al pastor tradicional de la iglesia, incluso muchas veces bueno, pues, quizá venía a hacer lo mismo, a la idea de, por ejemplo, los grupos de autoconfianza, donde se ponían sobre la mesa problemas específicos de lo privado, o que se entendían que eran privados, pero que en el fondo eran problemas compartidos por el conjunto de las mujeres, ¿no? Esto supuso la ruptura de la dicotomía de lo público y lo privado, entendiendo que dentro del ámbito privado se ejercían relaciones de poder que estaban sustentadas por el ámbito político, pero que también desde ahí se ponían súper. Entonces, dependiendo de cómo esto se tomara, pues tuvimos el desarrollo socialista y el desarrollo radical del movimiento socialista. En el caso del socialismo, del desarrollo socialista, es el que nos lleva a la idea o a los nuevos sujetos, a los siguientes sujetos a los que aludía desde el inicio, ¿no? A la idea de los saibos. Digamos que dentro del movimiento feminista socialista se damos cuenta de una cosa, aparte de que como los problemas son compartidos, evidentemente no podían ser privados y no eran algo individual, sino que efectivamente tenían que ser una cuestión social. Y esto pasaba también por el reconocimiento de otra cuestión, es que los derechos no solamente, o la lucha por la igualdad no solamente había de ser una lucha por los derechos en un sentido político, sino también necesariamente en un sentido social y económico. Entonces aquí la clave es que hay un reconocimiento crítico de cómo se han establecido las relaciones de poder a partir de relaciones de género y que todas estas, digamos, las instancias que constituyen estas relaciones son constructos sociohistóricos que se pueden, por consiguiente, analizar, criticar e incluso modificar, ¿no? Al mismo tiempo, en estos años, el desarrollo de las TIC sigue su avance y también el de los movimientos contraculturales. Yo creo que esto es importante. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en los años
finales de los años 80, ya se puede hablar de que existe un espacio, no solamente estaba apareciendo un espacio no solamente de cuestionamiento de las dicotomías dentro del marco teórico de esta crítica socialista feminista, no solamente se cuestionaban las dicotomías y los roles de género, sino que también se hablaba de la posibilidad de superarlas, ¿no? Si precisamente se ponía sobre la mesa ese análisis, era para poder superarlos. Al mismo tiempo, digamos que bueno, pues como empezó a aparecer este nuevo mundo que era el de Internet, pues entendió que era posible, operando desde el ámbito de las pantallas, ¿no? Que en el fondo era también en el ámbito privado, aunque se constituyeran pequeñas comunidades, ese uso de las tecnologías, ese operar desde las pantallas, podría servir para lograr libertad y emancipación. Ante el desarrollo, digamos que también esto sirvió pues, para poner sobre la mesa que antes de que Internet se constituyera una herramienta de poder, en el sentido en que hubiera un desarrollo económico tecnosocial, que es el que hecho luego se sobrevino, ¿no? Había que actuar de manera preventiva. Y lo que el movimiento, los proyectos cyborg representaron en este sentido, creo que fue ese llamamiento político a un desarrollo tecnoepistémico, es decir, a tratar de desarrollar capacidades y por consiguiente definir la libertad acorde a las exigencias de un mundo que empezaba a ser tecnológico, ¿no? En este caso yo creo que fueron pioneras, y otra cosa es que bueno, pues el devenir del tiempo, sobre todo por esta entrada de las cuestiones económicas y tecnológicas cuando se fusionan, pues lo haya ido dificultando. Y es por ello que llegamos al otro punto, ¿no? Al punto en el que esta parte de emancipación o de conquista epistémica o desarrollo de las capacidades epistémicas para poder utilizar los ciberentornos, digamos, en el propio beneficio, ¿no? En la creación de proyectos comunes, compartidos, consensuados, o sea, digamos, esta idea de democracia y esta idea democrática y societal de Internet, pues no duró mucho. Y entonces pues aparece lo que creo que sería el siguiente paso, ¿no? Si de la biopolítica pasamos a la psicopolítica, que estaba atravesada por todos estos mecanismos infraestructurales, la tecnociencia, electrodomésticos llegando a las casas, el establecimiento de los grandes centros comerciales, publicidad, cine, etcétera, etcétera. Llegamos a un punto en el que eso llega a otro nivel y ya no solamente estamos hablando de mecanismos de incidencia en la sociedad o los grupos sociales a través de herramientas como las que acabo de describir, sino que se van más allá. Y ese más allá es mucho más tecnológico y mucho más social, ¿no? Y además, bueno, pues digamos que tiene una peculiaridad, y es que tiene una base económica o técnico-económica muy real. ¿Qué sucede en este momento a partir del año 2006, sobre todo, ¿no? Quizá que es cuando se empieza con el auge de los grandes proveedores de servicios online, sobre todo en el ámbito social, ¿no? Las redes sociales? Pues que se establece una redescripción de la privacidad, se convierten las relaciones sociales en relaciones comunicativas, esto en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, estas se informatizan para monetizarse, o se monetizan y se informatizan, tampoco igual como se piense cada cosa, o sea, si se piense primero va una cosa o luego va la otra, como en el fondo son inseparables. Y en último lugar, lo que sucede es que cada vez se homogeneizan más. Entonces esto supone, digamos, problemáticas, ¿no? En primer lugar, bueno, pues, quizá decir que estos, digamos que cuando las relaciones sociales son clave en la construcción de las subjetividades, de las identidades tanto sociales como individuales, se ven atravesadas por estos procesos de informatización, monetización y homogeneización, por cómo se establece simplemente la comunicación por medio de determinados tipos de canales, ¿no? Los canales comunicativos, digamos, son en sí mismos informatizables y monetizables, entonces digamos que no existe esa posibilidad de emancipación
a la que al viajar a Hawái sería la posibilidad de romper con esto o que esto no hubiera sucedido. Bueno, pues lo que se sigue de ella es que, claro, todo lo que se llaman procesos de subjetivación están atravesados por este tipo de tecnologías sociales que tienen la libertad, además, en su sentido más emocional, es decir, ya no pasa como con la idea de la publicidad o lo que podría pasar con el cine o con la propaganda en el caso de la política, ¿no? Sino que cada vez que entramos en este entramado, cada vez que seguimos estando en el entramado, es porque queremos. Entonces aquí creo que se ve comprometida la libertad en un sentido no ya político ni psicológico, sino que va mucho más allá, es emocional, y yo hablaría incluso de compromiso de la voluntad. Esto nos lleva a lo último que quería comentar para que se pueda adentrar todo el mundo en el tercero de los textos que he recomendado. Bueno, pues nos lleva a una idea de la tecnopersona como un tipo de subjetividad que ya no es que se le hayan negado las capacidades o las libertades, como podría suceder con el ángel del hogar, tampoco es un tipo de sujeto al que, digamos, está definido por la lucha por capacitarse, como podría ser el cibor, sino más bien está definido por una aceptación cuasi voluntaria y una incomprensión que lleva a lo que yo creo que son tres momentos de alienación muy relevantes que hacen que, bueno, pues hoy estemos operando en un mundo tremendamente complejo, pero tampoco comprendamos muy bien qué sucede y cómo sucede. Quizá el conflicto bélico que está teniendo lugar en la actualidad desde hace 3 semanas, pues lo pone sobre. Estos 3 niveles de alienación creo que son epistémicos, comunicativos sociales, también políticos, y bueno, pues, sobre ello podemos profundizar en la sesión. Estupendo. Pues muchas gracias, Lola, por tu excelente ponencia, ¿no? Por esta lectura y esta categorización que haces de la evolución de la relación de las personas con la tecnología, que me parece muy interesante y que seguro va a dar mucho juego para la próxima sesión, para la sesión práctica, que os recuerdo a todas y a todos que nuestro curso se compone de estas sesiones teóricas, pero también de unas sesiones prácticas, y la siguiente sesión práctica sería el día 21, es decir, el lunes que viene, a la misma hora en la que nos hemos reunido aquí hoy, es decir, a las 6:30, ¿vale? Entonces, en la sesión práctica trabajaremos, os enviaremos mañana los textos que ya Lola hace tiempo que nos envió y los demás ponentes nos han enviado también. Os enviaremos los textos para que los podáis leer y trabajar en esa sesión. Y ahí a todas las personas que estáis apuntadas, ¿no? y que queréis obtener el certificado, pues ya tendremos un debate, como Lola ha dicho, donde podremos seguir analizando todos estos conceptos y todas estas derivas y problemáticas inherentes a la libertad. Y ahora, quisiera preguntar, bueno, excelentes las ponencias, muchísimas gracias, y creo que tienen una cohesión interna muy interesante que tenéis que buscar en la sesión práctica. Tengo 2 preguntas muy breves, una para Sandra y otra para Lola. La de Sandra es que, o sea, me parece en tu ponencia que está muy presente todo el tema de la socialización a través de los videojuegos, porque además has insistido mucho en los niños, ¿no? En su educación a través de los videojuegos. Entonces te quería preguntar si ves que de alguna manera todo lo que antes era tarea de la familia, de alguna manera se ha, ¿no? Desplazado hacia el videojuego, porque además has mencionado deberes, derechos, ¿no? Como que de alguna manera parece que ya la familia tiene problemas en plantear esos temas a los niños, o por qué se hace ese desplazamiento. Y luego, para Lola, que me ha gustado muchísimo la ponencia y creo que o sea, no sé, la había escuchado otra vez, pero esta vez creo que has enfatizado tanto en el segundo momento, que me pareció lo más interesante, y te quería preguntar sobre eso, sobre la psicopolítica y la psicologización, ¿no? Que me parece que va muy en línea de lo que habla Frank Furedi o Eva Illouz también en sus trabajos. ¿Qué opinas del espacio psicológico, psicoterapéutico en cuanto a su capacidad liberadora? En el sentido de si la tiene, porque además lo has conectado tanto con lo pastoral que
personalmente creo que, bueno, no es tan pegada. O sea, que soy Foucaultiano y que también lo acepto, pero que no tanto como para poder decir que son la misma cosa. Entonces quería preguntaros sobre eso. Sí, gracias. Si nos aceptáis. Vale, bueno, voy a contestarte rápido. Gracias por la pregunta, pero gracias de verdad porque me encanta. Es una pregunta, tenías que haberla hecho al principio para tener media hora para poder hablar de esto. Creo que llevas toda la razón y creo que es el del videojuego, el del juego en general para los niños es la manera de socializar y el videojuego a día de hoy creo que es el modo de juego más extendido, ¿no? Es muy necesario que estemos encima de este tipo de obras pues, para ver qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro hijo. No ocurre con el cine lo mismo que con el videojuego. El videojuego probablemente la mayoría de familias compran a su hijo o a su hija el videojuego que les pidan, el que sea, el que esté de moda en ese momento, pero con el cine sí que hacen una criba previa, evidentemente, ¿no? Criba que no se hace con el videojuego porque no tenemos capacidad muchas veces de saber qué es lo que estamos comprando a nuestro hijo. Llevas toda la razón, pero creo que no tiene que ver solo con los menores o con los mayores. Yo en mi etapa, en mi experiencia como abogada, ¿no? He visto personas que han llegado a juicio sin tener un conocimiento en absoluto cercano a la realidad de lo que eran muchos conceptos jurídicos que interfieren en nuestra manera de atacar al mundo, ¿no? de estar en el mundo y de poder relacionarnos con quienes somos. Entonces, creo que al igual que a determinadas obras de literatura, o a determinadas películas se les da un valor especial por la parte que tienen de cultura, ¿no? de enseñarnos, pues no sé, la novela histórica, por ejemplo, ¿no? Tiene un valor especial. Creo que en el mundo del videojuego también hay determinados valores especiales que van haciendo que algunos conceptos muy complejos podamos entenderlos de una manera muy sencilla, ¿no? Y quizá ahí está el punto difícil, en llegar a ver de qué manera podemos hacer que la interactividad junto con la parte narrativa pues lleguen a enseñarnos este tipo de cosas que son, pues, yo creo, mucho más complejas que lo que nos puede enseñar un libro, al fin y al cabo, y creo que es una afirmación escandalosa la que estoy haciendo, ¿no? pero creo que esto es así. Y también es cierto que no solo está en la familia la obligación de educar, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros el amor que nos han enseñado, el amor romántico, no nos lo ha enseñado nuestra familia, lo hemos aprendido a través de obras audiovisuales la mayoría de veces, ¿no? Y hablo del amor romántico, no hablo de otro tipo de obras con las que también hemos aprendido cosas que no deberíamos, ¿no? Por eso creo que tiene mucha importancia la interactividad que tiene el videojuego, te mete dentro de la trama de una manera que no lo hace otra obra, tiene una capacidad de inmersión que no la tienen para mí ninguna otra obra audiovisual y creo que esto es muy importante y tenemos que aprovecharlo. Se ve siempre la parte mala, es muy fácil ver la parte mala, los niños van a salir violentos porque juegan a juegos violentos. Bueno, juguemos con ellos a juegos históricos, juguemos con ellos a juegos que les enseñen a ser ciudadanos, a lo que es la libertad, los derechos, los deberes, que como hemos podido ver, pues hay muchísimos. Y muchas gracias, Constantino. Me alegro mucho de que estés por ahí. Bueno, yo, cuando decía lo de lo pastoral me refería a esa primera, digamos, oleada de psicología estandarizada en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo creo que de los años 70 la psicología es otra cosa. Esa es la... Lo siento si no... No, tienes todas las razones. Me refería a eso, que en el fondo pues era una reafirmación, ¿no? Quizá ibas al psicólogo y era casi peor. Pues antes de más, perdonad, es que hay una pregunta pendiente en el chat y aquí en la sala tenemos otra pregunta, entonces ya vamos muy justo, nos quedan 5 minutos, os voy a leer esta, os la hace Melania y las contestáis las dos a la vez. Espero que me hayáis escuchado esto, perdona. Perdona un momento, Melania, que leo esta y ya te... dice José Manuel que cree haber entendido a Sandra que ha dicho que en el videojuego no hay libertad porque hay reglas, perdón. Pero ¿no es justo la libertad consecuencia de que establecemos un sistema de reglas a través de normas sociales, leyes, etcétera? Ahora mismo te doy la palabra y Melania, si quieres, te voy a acercar el micro para que te diga en el chat. He disfrutado mucho con tu exposición y una cuestión. Yo, pues bueno, con las lecturas que tengo de antropología y demás, hay una serie de teóricos que son George Herbert Mills, que son Roger Caluas, que hacen clasificaciones de juegos, pues el pregame, que es el juego reglado, y el play y demás. Y con respecto a los juegos reglados, cuando uno piensa, por ejemplo, en
un juego reglado como es el ajedrez. Tiene un sistema de información perfecta, en el sentido de que viendo toda la disposición de las piezas es una cuestión de cálculo y por eso se pueden hacer partidas entre dos procesadores, entre dos ordenadores. Ahora, claro, yo veo que, vamos, supongo que la tu orientación a la charla era básicamente una orientación pedagógica respecto al mundo de los normas y del procedimentalismo jurídico y, vamos, en ese sentido tiene pleno sentido. El caso es que, no sé, yo, que también me nací en el Hospital de Cruces, pienso en otro juego reglado que es de que precisamente lo que se trata no es de ver quién obedece mejor las reglas, sino de ver quién las advierte mejor. En ese sentido, yo desconozco por completo el mundo de los videojuegos. No hay algún juego en el que se trate de precisamente hacer reglas, ni que la información no esté completa como sucede en el ajedrez, sino que quien gana es quien sepa engañar mejor, por así decirlo. No sé. Desconozco por completo el mundo de los videojuegos. Muchas gracias a José, que ha hecho su pregunta, y a Melania Moscoso, que está aquí. Llevas toda la razón, Melania. Esa es básicamente, hay videojuegos, los que son competitivos, que según cómo se juega en cada momento, a eso se le llama el meta del juego, ¿no? El meta del juego básicamente es la gente luchando contra los programadores, que la gente se ha enterado de que de determinada manera es más fácil, por ejemplo, en un juego de lucha, hacer daño con un determinado personaje, y lo que hacen los desarrolladores es coartar la libertad de ellos diciendo, si lo hacéis de esta manera vamos a poner un parche, que es lo que habitualmente se hace, cada 2 o 3 meses, o bueno, dependiendo de cada videojuego. Lo que intentan hacer los desarrolladores es que es justo al contrario. Son los desarrolladores jugando contra la libertad de los propios jugadores, que llega un momento en el que si los dejas van a llegar a unas cuotas de capacidad de acción que son brutales, ¿no? Y si el juego lo que hay que hacer es hacer daño a determinado personaje o matar a otro, si dejas las normas absolutamente estables, la gente va a llegar a un punto en el que lo consigan hacer casi como esa computadora que tú decías jugando al ajedrez contra otra, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a ver, si os parece, en la sesión práctica, que creo que es el momento. Creo que también se puede haber una cierta pedagogía contra los profesores. Absolutamente. En el sentido de los marcados y de chalaneo y demás. Lleva toda la razón. Y me parece además maravilloso para terminar, para concluir el día de hoy. Muchas gracias, Melania, de verdad. No sé si hay preguntas por ahí. No, pero ya no tenemos más tiempo. Tengo una yo, si no, es que como no me gusta. La directora, sí, pero yo voy a hacer una preguntita para introducir además la clase práctica también del próximo día. Quería hacerle una pregunta a Víctor, porque él, me gustó mucho su ponencia que tituló sobre libertad como concepto político. Además, esa disquisición de la libertad positiva y la libertad negativa de Berlín es muy de mi gusto, pero yo lo que te quería era preguntar la relación entre el concepto de libertad política y cómo lo relacionamos con el concepto ético, ¿no?, que debe estar a la base de la libertad. Para sugerir un poco, yo creo que tienes ahí algunos textos para poder luego discutir, ¿no?, la idea de responsabilidad individual, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos? El tema tú lo has planteado sobre todo desde un punto de vista político y jurídico, pero me gustaría que lo enraizaras un poquito en el aspecto ético de libertad. Breve y solo para abrir boca para el próximo día. Para dejarlo un poco para la práctica, voy a ser muy breve, cortita y al pie, para que también pueda cerrar la librería no muy tarde. Sí, el anclaje ético tiene muchísimo que ver con la consideración de una ética como una eleuteriología del deseo, que se anclaría en la independencia material que permite al individuo, lo que decía Lola, de hacerse a sí mismo. Solo cuando uno es libre verdaderamente, y es libre porque tiene una independencia material,
que le permite conformarse como un individuo socialmente autónomo, es entonces cuando podría ligarse y podría esperarse de él un comportamiento ético, un comportamiento en el que fuese capaz de decidir de alguna manera sus propios deseos. Y seguimos en la práctica, ya dejaré algunos textos que junto a lo de Lola y a lo de Sandra podremos discutir. Muy bien, muchas gracias. Así vamos haciendo nuestro proyecto de vida en libertad y nuestro curso, y quedamos entonces para el próximo concepto, ¿no? En Metalibrería el día 4, en Metalibrería el 4 de abril, y como ya ha dicho José Manuel Iglesias, la clase práctica próxima el lunes 21 de marzo. Ya os lo mandarán por correo. Nada, muchas gracias a los 3 ponentes y a todos. Siento no estar ahí, no me ha acompañado el cuerpo hoy. He tenido voluntad y libertad, pero la física no me ha acompañado. A la próxima, Concha. Muy bien. Chao, chao. Vale, muchas gracias a todos. Nos vemos. A todas. Margarita.